Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio. Yo te escucho hoy lunes 15 del mes de agosto del año 2022. Este es el ombligo ya del mes 8, señores, y la verdad es que vamos rápido. Por ahí vienen los bre, y cuando llegan los bre, entonces uno sabe que se aproxima la temporada de béisbol. Y cuando esta llega, entonces alrededor del país casi todas las noticias se ciernen acerca de ese apasionante deporte que nos gusta tanto a los dominicanos y que, dicho sea de paso, los gobiernos van cómodos en tiempo de pelota porque la gente casi no le hace caso a ninguna otra cosa que no sea la pelota. Y en lo que llega a la pelota, señores, lo que se ha llegado es el 5º centenario, el aniversario de la Virgen de las Mercedes o de la Altagracia, que es la misma. El caso es que dicha Virgen ha estado siendo venerada y se ha hecho todo un recorrido con ella que vino desde Higüey, luego a la estatua Fray Antón de Montesinos, para luego entonces también ser pasada por el Panteón Nacional. O sea, son muchas las actividades. Ojalá que el señor director pudiera ayudarnos con las imágenes y las declaraciones dadas por Luis Abinader. Reverendísima Monseñor Edgar Peña Parra, enviado por su santidad el Papa Francisco. Su Excelencia Reverendísima Monseñor Francisco Osoria, Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, Eduardo Estrella, Presidente del Senado, Alfredo Pacheco, Presidente de la Cámara de Diputados, Milton Ray Guevara, Presidente del Tribunal Constitucional, Carolina Mejía, Alcaldesa del Distrito Nacional, José Ignacio Paliza, General Carlos Luciano Díaz Morfa, Ministro de Defensa, señor Delina Ascensión, Ministro de Obras Públicas, Ángel Hernández, Ministro de Educación, Su Excelencia Reverendísima Monseñor José Dolores Grullón Estrella, Magistrada María Garavito, señor Víctor de Asa, señor Kelvin Cruz, Juan Pablo Uribe, autoridades eclesiásticas que nos acompañan, invitados especiales, amigos de la prensa. Con profunda devoción y con un alto sentido de agradecimiento, quiero cumplir la petición que me hiciera Monseñor José Dolores Grullón, obispo emérito de San Juan, en su calidad de presidente de la comisión organizadora de la celebración nacional del centenario de la coronación de la Virgen de la Altagracia, de pronunciar unas breves palabras en este acto solemne. No olvidamos que en este mismo lugar histórico, y un día como hoy, hace 100 años, fue coronada la Virgen de la Altagracia, con una corona elaborada por notables orfebres, con las prendas donadas por los devotos ciudadanos. Esa devoción de ayer es la misma de hoy, porque los dominicanos recordamos cómo la Virgen de la Altagracia ha sido y seguirá siendo nuestra protectora a lo largo de los siglos. Aquí en esta tierra nuestra, como en ninguna otra, se cumple el mandato de Jesús en la cruz cuando dijo: hijo, he ahí a tu madre. En muchas de nuestras casas se puede encontrar, junto a las fotos familiares, una imagen de la Virgen de la Altagracia. En nuestra casa está ahí presente. Ella es nuestra madre y como tal intercede ante Dios para favorecer a sus hijos. La historia recoge favores extraordinarios. El primero de ellos inició la devoción que aquí nos reúne. El 21 de enero de 1691, tropas españolas al mando del gobernador Francisco Seguro Sandoval derrotaron a fuerzas francesas en la batalla de Sabana Real de la Limonada. Se cuenta que los lanceros de Salvaleón de Higüey y de Santa Cruz del Ceibo le prometieron a María de la Altagracia que si salían vivos de la batalla, su nombre sería conocido y venerado en toda la isla. Consiguieron el favor
y cumplieron la promesa. Hoy no queda ningún rincón de esta tierra en el que este santo nombre no sea conocido. Que la Virgen de la Altagracia nos siga protegiendo y que Dios nos bendiga siempre. Muchas gracias. Ustedes escucharon ahí las palabras del presidente de la República en ese solemne acto, y la verdad es que son muchas las festividades que se hacen alrededor de la Virgen de la Altagracia, que aunque es la misma Virgen, en otros países les tienen otro nombre, y muchas veces uno le hace la pregunta a la feligresía católica por qué realmente se celebran tantas fechas. Por ejemplo, aquí hay 2 fechas en las cuales se venera la misma Virgen. La Virgen de la Altagracia, que es la misma Virgen María, tiene una alta gracia por ser la madre del Señor Jesucristo, y la Virgen de la Merced, que eso es el 21 de enero, por ser también, septiembre, gracias, la Virgen de la Merced, que significa el gran favor. Entonces, es la misma Virgen. Es como cuando uno quiere mucho a un hijo o a una persona y celebra la fecha de su bautizo, pero también celebra la fecha de su cumpleaños. Hay lugares donde le tienen otros nombres. ¿Por qué? Porque el closet de la Virgen era bastante grande. Entonces, hacían algunas actividades y ustedes la ven vestida de diferente manera en diferentes lugares. Pero en sí es a esa gran madre que se le conoce como la Virgen de la Altagracia, un gesto que ojalá que muchas mujeres pudieran imitarlo, porque la verdad es que la nobleza de la Virgen de la Altagracia es bastante grande. Cuando se le planteó la idea de ella concebir a Jesús, ella decía, pero ¿de qué manera? Porque yo no tengo esposo. Y le dijeron, no, el ángel te cubrirá. Y ella, tomando en consideración que algo que viene de Dios, entonces el Señor, que se haga su voluntad. O sea, es el ejemplo de humildad y de ser una mujer que no es rebelde, la Virgen de la Altagracia. Es por eso que tuvo esa consagración, y que, dicho sea de paso, nosotros la vemos con ese alto sentido, con esa espiritualidad, con ese respeto, porque al margen de la predilección cristiana que pueda tener una persona de una secta religiosa u otra, en ocasiones yo entiendo y difiero de algunos protestantes, porque si ciertamente dentro de su creencia o nuestra creencia se fundamenta de que Jesús es la persona que realiza todas las acciones, siendo Él una persona noble, una persona buena, para nada debe de molestarle que la gente trate de agradar a su madre. Oigan lo que les voy a decir, miren. Cuando un ser humano pierde su madre, siente que ha perdido lo más grande. Y durante esos días que esa herida está tan sensible, si alguien le habla mal de su madre o le profiere cualquier ofensa, bueno, pues es lógico la reacción que de manera normal tendrán muchas personas de molestarse. Entonces, si Jesús es una persona justa, de seguro que tampoco le agradará que hablen en mal de su madre. Pero déjenme decirle que con esta actividad, con este traslado que se dio, también se aperturan una serie de festividades y de acciones que en veneración a esa Virgen se realizan. Por ejemplo, en Higüey se apertura
lo que es una subasta. Esa subasta tiene que ver con que algunas personas, aquellos que sienten devoción por la Virgen y quieren regalar o hacerle cualquier atributo, bueno, pues algunos les regalan animales, vaca, toro, becerro, chivo, cerdo, pollo, prenda, dinero en efectivo, y hay una serie de cosas que le dan a la Iglesia Católica. Entonces, todos esos animales que son llevados al santuario allá de la Virgen, entonces se subastan al mejor postor, como su nombre lo dice, el que dé mayor aporte, y esas ofrendas sirven para los aditamentos, para la iluminación y para realizar cualquier tipo de actividad alusiva a la Virgen. Nosotros vimos en el día de ayer, estuvimos pasando por el malecón frente donde está la estatua de Fray Antón de Montesino, y nosotros pudimos ver la devoción que siente el pueblo dominicano, que durante una larga fila, algunas niñas con letras separadas que juntándolas hacían alusión a la Virgen, algunos con vestimenta, otros con velones, otros con una serie de estruendos, venerando, lo que indica que el pueblo dominicano es un pueblo verdaderamente cristiano. Y yo entiendo que en estos tiempos donde hay tanta violencia, donde hay tanta maldad, donde hay tanta envidia, venerar a la Virgen de la Altagracia es un buen gesto. Así que vamos a rendirle nuestro tributo a la Virgen de la Altagracia. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, el presidente de la República en el día de mañana se dirigirá a todo el país y lo va a hacer desde Santiago en esta ocasión. La verdad es que los 16 de agosto los presidentes no están en la obligación de hacer rendición de cuentas y de dirigirse a la nación. Ahora, el 27 de febrero sí es mandatorio de acuerdo a la ley, pero muchos prefieren hablar y sobre todo señalar los logros que han tenido durante su gestión de gobierno, ya que los gobiernos en este país se instalan en fecha 16 de agosto. Es decir, que en el día de mañana el presidente va a cumplir sus primeros 2 años. Y yo pienso que si pasamos balance a lo que ha sido su hoja de gobierno, podemos decir que ha obtenido grandes logros y que ha pasado con nota sobresaliente la actuación que ha tenido en estos primeros 2 años, sobre todo si nosotros tomamos en consideración que recibió el país en plena pandemia con una situación extremadamente difícil, una economía cerrada. El país en ese momento producía unos 13,000 millones de pesos diarios, y usted dejar de percibir todos esos recursos para abocarse a tomar dinero prestado en la banca internacional, sobre todo en un contexto donde los demás países también estaban en la misma situación. Eso es algo que no resulta nada fácil. Aunque la pandemia de manera per se no ha acabado todavía, pero sí ha menguado un tanto. Todos sabemos las grandes inversiones que tuvo que hacer el gobierno, no solo para la compra de vacunas, sino también
en aquellos programas especiales donde se le ha dado cierto subsidio a la población, y la verdad es que esa es una situación extremadamente difícil y que pocas personas pueden entender, porque pudiera convertirse eso en una hoguera donde realmente pudiera hasta cierto punto afectar la imagen en términos de lo que pudiera ser la transparencia de cualquier gobierno, aun cuando nuestro presidente ha dado muestra de ser una persona completamente honesta. ¿Y por qué yo le digo eso? Porque la historia tiene un papel bastante importante y los hombres hay que juzgarlo en razón de su historia, en el contexto histórico en el que ellos estuvieron situados. Porque usted le preguntará a una nueva generación o hablará dentro de algunos años de Luis Abinader, cuando ya nosotros no podamos ser testigos oculares de lo que realmente él está pasando como gobernante, y es muy probable que lo que queda registrado es que recibió la deuda pública en tanto y la dejó en qué sé yo cuántos millones de pesos, porque la gente no va a entender que fue que hubo una pandemia, que hubo una guerra entre Rusia y Ucrania y que esos recursos eran necesarios buscarlo prestado para solucionar algunos problemas inmediatos. Y eso muchas veces sucede. Entonces, cuando se le saca balance a la hoja de gobierno, entonces dicen, bueno, pero este gobernante probablemente con menos recursos logró hacer más obra que este. Y así sucesivamente. Ahora bien, si nosotros quisiéramos hacer un juicio acabado, no tomando simplemente una pequeña partícula, sino cogiendo el contexto completo. Bueno, señores, nosotros tendríamos que concluir que la forma en que ha gobernado Luis Abinader, por lo menos en estos 2 primeros años, supera la obra de gobierno que ha podido tener cualquier otro mandatario, tomando en consideración, en primer lugar, la forma en que recibió el gobierno y el contexto histórico con relación a lo que ha sido la pandemia y la guerra de Rusia y de Ucrania. Y la población dominicana en eso no ha sido mezquina. Porque si usted se pone a valorar el nivel de aceptación que hoy en día tiene el presidente de la República, se da cuenta de que está por encima del porcentaje que sacó en los comicios, en las elecciones. Es decir, tiene un porcentaje muy alto. Y cuando usted se pone a tomar en consideración y lo separa de lo que es la estructura política y pone el PRM como institución, el grado de aceptación que tiene ante la población y pone al presidente de la República como tal, se dará cuenta que él tiene un porcentaje mayor de aceptación que la que tiene su plataforma política o el mismo partido, que es el PRM. ¿Y cómo se ha construido eso? Se ha construido sobre la base de una figura que ha dado muestra de que quiere eliminar la corrupción en la República Dominicana, y uno puede darse cuenta que la mayoría de esa marcha, en la Plaza de la Bandera, la población lo que quería era ciertos niveles de transparencia. A eso se comprometió el presidente de la República y como tal ha estado actuando, aunque eso
entiendo yo que en términos sentimentales, en algunas ocasiones le ha generado cierto insomnio. Porque hay personas que usted, dentro del campo de la política, con el trato diario y con el trabajo encomiable que van haciendo a favor suyo, usted le dispensa no solo cariño y respeto a una determinada persona, sino que también le dispensa cariño, le dispensa, qué sé yo, consideración. Y usted, como una muestra de gratitud, trata de poner a esa persona en un sitial bastante alto cuando usted logra el objetivo político, como ha ocurrido con el caso de Roberto Furcal. Es lamentable lo que haya pasado ahí, porque ese hombre que fue el armador de la campaña, el gran componedor, una persona que ha tenido mucho tacto político en esta ocasión, luego de ser desvinculado, como que realmente se siente hasta cierto punto trastornado en su comportamiento. Porque por lo regular, los presidentes, cuando arriban a su segundo periodo o a su segundo año de gestión, lo lógico es que no sea el presidente que renueve el gobierno y quite ministro y lo ponga, sino que ellos le digan, señor presidente, mire, nuestro cargo nosotros lo dejamos a su disposición. Entonces, el presidente, de manera prudente, observa el comportamiento o la aceptación que ha tenido ese ministro en el ejercicio de sus funciones y decide si lo deja que continúe o lo quita. En el caso de la especie, Roberto Furcal fue removido de su cargo y luego de la remoción ha formado un remolino que yo entiendo que pudiera afectarle hasta para ser considerado como jefe de campaña nuevamente. ¿Por qué yo le digo esto? Porque si él, por ejemplo, se hubiese quedado tranquilo con eso, ese vendaval hubiese pasado, pero él sigue moviendo y todos los días da declaraciones y se mueve allí y pide que lo investiguen aquí. Pero, señor Furcal, ahí el director de compra y contrataciones dijo que ante su ministerio envió un personal para que todas las compras que usted iba a realizar, para que todo lo que se iba a hacer en las diferentes administraciones públicas, ese personal pudiera contactarlo. Y él dice que a ese personal se le hizo la vida difícil en el minero, porque usted no le rendía cuenta. Entonces, cuando tuvo la oportunidad de rendir cuenta, nunca la quiso rendir, le hacía la vida imposible al otro. Entonces, ahora usted le está pidiendo a diferentes organismos que lo evalúen. Eso crea un mal precedente, porque si cada vez que el presidente de la República destituye a una persona, y esa persona que ahí, no, mira, a mí, hágame una rendición de cuentas, examinen esto aquí. Si se quiere hacer con todo eso, no se va a poder.
Pero hacer la excepción con usted para complacerlo, entonces manda un mal mensaje. Vamos a esperar a ver, porque el presidente en el día de mañana se va a dirigir al país y la población en conjunto está esperando que sigan los cambios, que el presidente remueva parte de ese personal que tiene ahí y que pueda refrescar la cara de su gobierno con nuevos ministros que tengan cierta sensibilidad con la base, con ciertos ministros que sean accesibles a los compañeros, con ministros que usted lo pueda llamar y le levanten el teléfono, que no tengan esos niveles de prepotencia que sí ven algunos de lo que hay ahora, porque la verdad es que la base necesita tener una conexión con el gobierno. La base necesita ser tomado en cuenta para que el partido pueda caminar por el camino de la reelección. Nosotros vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, entonces también vamos a hablar de algunas cosas que ocurren dentro del PRM que a lo interno del partido le están haciendo mucho daño. Vámonos a la pausa. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, cuando a lo interno de una institución política se habla de imponer disciplina partidaria, eso es equivalente a violación de la libertad de expresión. Eso significa coartamiento a la democracia interna del partido. Y es una práctica bastante odiosa, pero que a veces da su resultado y tiene su beneficio. ¿Ustedes saben por qué yo le digo esto? Porque el PRD, ahora PRM, que es un apéndice de ese partido, siempre se manejaba como un rodillo. Mucho tiempo en la oposición y cuando se llega al gobierno, recuerdo en aquella ocasión que el presidente era don Antonio Guzmán Fernández. En aquella ocasión, la base del partido entendía que merecía que se le dé un mejor tratamiento. Y esa misma base, además, reclamaba y le solicitaba al presidente don Antonio Guzmán Fernández, que estableció una frase famosa de borrón y cuenta nueva, de que no debían de quedar impunes esas actuaciones de la banda colorada, esos maltratos que recibían algunos PRDistas por parte de los reformistas y sobre todo de la banda colorada. A pesar de que en un momento determinado se entendió que esa expresión de don Antonio Guzmán Fernández fue desatinada y hasta cierto punto conservadora, cuando uno hace un ejercicio de lo que ha sido la actividad política, entonces entiende que fue muy atinada esa expresión.
porque con lo sentida que se sentía la población dominicana por el maltrato proferido por los reformistas, si se le daba cancha abierta a que pudiera salir el odio, a que pudiera salir la venganza, el país se iba a convertir entonces en un mar de sangre. Y luego de ese gobierno de don Antonio se aperturó dentro de ese partido vigoroso una serie de nombres que se barajaban para la presidencia de la República, en donde el doctor Salvador Jorge Blanco, Jacobo Magluta, entre otros líderes, eran los que tenían mayor connotación, pero el sucesor inmediato se veía a Salvador Jorge Blanco, quien fue presidente luego de don Antonio Guzmán Fernández. Pero que la lucha que tuvieron Jacobo y Salvador Jorge Blanco para lograr obtener el poder fue tan grande que aun cuando Salvador lo venció, quedó como cierta quiquilla, ciertos rencores de parte de Jacobo Magluta. Y esas diferencias eran tan notorias que Jacobo, que era el presidente del Senado, tomaba en ocasiones una serie de actitudes que eran considerados hasta cierto punto un atropello al gobierno de Salvador Jorge Blanco y que se había mostrado hasta cierto punto más indolente que parte de la oposición. Y se siguieron profundizando las heridas al extremo tal que en una ocasión el doctor Salvador Jorge Blanco entendía que para que pasara Jacobo Magluta y obtuviera la presidencia de la República, mejor prefería que llegara el Partido Reformista a gobernar. De hecho, eso ocurrió. ¿Y qué sucedió? Que cuando el doctor Joaquín Balaguer ganó la presidencia, inició una persecución política en contra del doctor Salvador Jorge Blanco, quien finalmente terminó en una prisión. El PRD salió del poder y por una lucha y seguía con su lucha intestina a lo interno del partido, de manera que cuando el doctor José Francisco Peña Gómez, como líder máximo, quería ser el presidente de la República, también tuvo problemas internos con el propio Jacobo, que entendía que debía ser él la figura a la presidencia. Y eso provocó una crisis bastante profunda dentro del partido, que hubo incluso hasta una división de donde salió el PRI y también salió el BI. Finalmente hubo una componenda de parte del doctor Joaquín Balaguer que quería bloquear a como diera lugar al doctor José Francisco Peña Gómez, y en ese acto histórico, en ese encuentro donde el doctor Joaquín Balaguer fijó una alianza con el profesor Juan Bosch, y es donde Leonel Fernández gana la presidencia de la República. Leonel tuvo un gobierno encomiable, sus primeros 4 años, pero por razones internas y sobre todo con relación a lo que es la Constitución de la República, no pudo ser el candidato a la presidencia. Dejó a Danilo Medina, que compitió con el ingeniero Hipólito Mejía, e Hipólito ganó el gobierno. Luego de haber ganado, Hipólito Mejía trató de reelegirse, eso en contraposición a los principios del propio PRD, donde encontró una férrea oposición
y por qué no decirlo, el presidente Mejía, a pesar de que no ganó la reelección, sí tenía ciertos niveles de popularidad al interno del partido que superaba a los demás. Se formó otra división de ahí también, donde el señor Atuey de Cáez se separó del partido y se quedó medio diezmado. Y eso, señores, permitió que el PLD gobernara estos últimos 16 años, cometiendo actos de corrupción de una manera escandalosa, sometiendo al país a un sistema bastante crítico en términos económicos y en todo el sentido de la palabra, donde un grupo de personas se enriqueció de una manera exorbitante hasta que por fin logramos en el año 2020 sacar ese gobierno, esos gobiernos corruptos del PLD encabezado por el doctor, por el licenciado Danilo Medina Sánchez. Ahora gana la presidencia Luis Abinader. La verdad es que la base del partido entiende que hasta cierto punto no se le ha dado la cantidad de empleo que ellos necesitan, que la base está demandando, y a pesar del alto volumen de popularidad que tiene el presidente Luis Abinader, tiene sin embargo ese pequeño talón de Aquiles en la base del partido. Pero ahora ustedes ven un hombre preocupado por echar el país adelante, dando una muestra clara de que está tratando de combatir la corrupción. De hecho, nombra un ministerio público independiente y se han hecho una serie de acciones que lo tienen en la cúspide de la popularidad. Pero entonces ahora ya, en su primer periodo de gobierno, entonces tiene una férrea oposición dentro de su propio partido. Porque hay personas que usted se pone a ver a la oposición y se pone a analizar el comportamiento de alguna gente dentro del partido y se dan cuenta que la verdadera oposición la tiene el presidente dentro de su partido, porque es que la oposición que le pueda hacer el PLD o la Fuerza del Pueblo es una oposición que es bastante magra, porque la población dominicana conoce de sus niveles de corrupción, conoce de su falencia, conoce de todos sus males, y algunos de ellos se encuentran piqueritas al borde del abismo para no ser metidos detrás de la prisión. Pero esas voces disidentes que hay dentro del PRM, entonces en términos morales, usted no puede hacerle esos cuestionamientos, porque quienes tienen la oposición son personas íntegras, que yo entiendo que el presidente de la República, no por temor ni chantaje, debiera tratar de ubicarlo dentro del gobierno. Porque si ustedes quieren que yo le diga algo y le hable con toda la sinceridad, si quieren que yo le ponga nombre y apellido, yo no tengo problema en ponérselo aquí, porque siempre he sido así. ¿Ustedes creen que si el presidente nombra a Guido Gómez Mazara en una posición, aun cuando él esté en el gobierno, él iba a estar silenciado? No, él iba a seguir
él va a seguir como quiera con sus aspiraciones presidenciales y todo el que quiera aspirar a la presidencia tiene su legítimo derecho y él lo tiene también. Ahora, ¿qué me gustaría del amigo Guido Gómez Mazara? Que por lo menos nos demos el lujo de ganar aunque sea otro periodo de gobierno. Él es bastante joven y hay tiempo para todo. Ahora mismo el presidente de la República tiene unos niveles de popularidad bastante grandes, entonces vamos a concentrarnos todo en que gane nuevamente, porque de todas maneras, si Guido tuviera una posición, él iba a estar hablando, pero ustedes pueden estar seguros, porque él es un luchador y yo lo admiro por eso. Que en vez de tener esta oposición en contra del presidente Luis Abinader, él tuviera con su paquete de documentos en el PECA, depositando los expedientes de los actos de corrupción que cometió el ministro anterior, donde quiera que lo nombraran a él. Él iba a ir como quiere y él iba a seguir, iba a dar sus declaraciones. Lo mismo hubiese sucedido con Ramón Alburquerque. Él iba a tener sus aspiraciones también, un hombre de mucho conocimiento, un hombre preparado, un hombre que tampoco tiene cuestionamiento moral, y yo diría, a mi juicio, que el país no tiene 3 personas más inteligentes que él. Fue de los orquestadores y fundador del partido, de lo que dijo, no, pero vamos a fundar esto. Y en el gobierno que él estaba dentro del equipo de estrategia, en una élite allá, concentrado, trabajando, él no ha encontrado un hueco a pesar de toda la capacidad que tiene para trabajar. Eso es algo que también yo lo veo como intolerante. Ahí hay una serie de personas, sobre todo de la misma sociedad civil, que son los mismos que están en todos los gobiernos y que los presidentes a veces tienen que ponerse tapones en los oídos y colocar a sus dirigentes. Porque cuando esa misma sociedad civil, a la cual el presidente le ha dado mucho crédito y mucho cargo, ¿ustedes creen que son leales al PRM y son leales al presidente? No. Inmediatamente, si ellos ven que los niveles de popularidad del presidente se deterioran y hay otro con mayor posibilidad, se van para allá, porque son como la veleta. Ellos danzan para donde les sopla el viento. Y el presidente necesita gente que lo tenga cerca ahí, que le diga las cosas como son, como se la estamos diciendo aquí. Porque hay mucha gente que le teme decirle las cosas al presidente. Y déjenme decirle que ya las principales autoridades del partido fueron reelectas y se ha conformado o se está conformando toda la estructura del partido y básicamente están repitiendo la misma persona. Bueno, uno dirá que un equipo ganador no se debe de cambiar. Hasta ahí nosotros vamos bien. Pero de cara a si ganamos por 4 años más, entonces hay que pensar seriamente. ¿Ustedes saben en qué?
en buscar personas que no ocupen altos cargos en el gobierno y que también sean los dirigentes del partido, porque no es lo mismo hablar un dirigente, un presidente de un partido que no sea empleado del presidente o un secretario general, que cuando usted tiene una persona que depende del propio presidente. El que dirige el partido no debe tener ministerio, tiene que trabajar para la base de ese partido. Y eso me ha venido preocupando y pienso que le está haciendo daño al PRM, a pesar de los altos niveles de popularidad que hasta el momento mantiene el partido. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.